Bienvenidos a Ecos Arquitectónicos, un video podcast que invita a explorar las conexiones entre la arquitectura presente en nuestra cotidianidad y la del pasado. A través de este análisis comparativo, examinaremos cómo las estructuras arquitectónicas han evolucionado, persistido y reinterpretado a lo largo de la historia, revelando así influencias culturales y estilísticas que han dejado su huella. Capítulo 1. Arquitectura romana. La arquitectura romana se desarrolló en Europa entre los siglos XI y XII, mejor conocido como la Alta Edad Media. Es un estilo destacado por lo geométrico, su solidez, simetría y refleja una profunda espiritualidad. Una de sus características más notables y representativas es el uso del arco de medio punto, una circunferencia que aporta estabilidad y representa la geometría característica del estilo, simbolizando también la perfección divina. Este arco se encuentra presente en puertas y techos. No solo es un elemento estructural clave, sino que también busca representar el orden sagrado idealizado de la época en los espacios religiosos. Otra de sus características es el muro, que es otro elemento esencial en la arquitectura románica, ya que este se diseñaba para poder soportar el peso de la estructura superior y se construía con un grosor notable para mantener la estabilidad del edificio. Las columnas y los pilares de base cruciforme sostienen y equilibran arcos y bóvedas, permitiendo que la distribución del peso sea equilibrada. Para reforzar la estructura, el románico, aparte de emplear muros gruesos, también implementa estribos laterales, que ayudan a compensar las fuerzas que empujan hacia los lados, manteniendo la estabilidad de los edificios. Otra característica notable es la decoración, que aunque modelada era estilizada. Se encuentra en puntos claves como las portadas y los capiteles de las columnas. Las entradas suelen estar decoradas con escenas sagradas sacadas de la Biblia, y en los arquivoltas se distribuyen figuras geométricas y motivos estilizados en disposición radial, creando así un efecto visual que destaca la importancia y solemnidad del ingreso a los templos. Sus construcciones normalmente incluían dos plantas. En la segunda planta, muchas de las construcciones románicas incluyen una tribuna que no solo permite observar la ceremonia religiosa en un nivel superior, sino que también ayudan a contrarrestar las presiones de las paredes. Además, para aliviar la estructura, conforme aumentan la altura, los pisos superiores tienden a incluir ventanas más amplias y numerosas que permitían la entrada de luz sin comprometer la estabilidad. Siendo así esto, el estilo románico refleja una época de intensa fe y solemnidad en lo sagrado, además de un gran desarrollo técnico, donde podemos encontrar una solidez y sencillez que celebra y enaltece lo sagrado en sus edificaciones, siendo esta base arquitectónica y simbólica el punto de partida para el estilo gótico, que buscaría una mayor altura y luminosidad en sus construcciones, específicamente en las catedrales. Basílica Nova. La Basílica de Maxencio y Constantino, o Basílica de Nova, refleja el poder imperial y la innovación arquitectónica romana, iniciada por Maxencio y completada por Constantino. Destaca por su gran tamaño y el uso de hormigón para crear estructuras más grandes y resistentes. Funcionó como un espacio público y religioso, marcando el inicio de la era cristiana. Durante el gobierno de Maxencio, Roma intentó construir grandes estructuras para reflejar el poder imperial. La lucha entre Constantino y Maxencio marcó el final de una era y el inicio de la Edad Media. Tras su victoria, Constantino promovió la construcción de basílicas, como la de San Pedro, que se convirtieron en centros cristianos en Roma. Algunas innovaciones arquitectónicas de la Basílica de Roma son: el uso de hormigón en la Basílica de Nova permitió construir estructuras grandes y resistentes, inusuales para la arquitectura romana de la época. Su amplia cúpula de hormigón, en lugar de un techo de madera, representó un avance técnico-constructivo. El interior cuenta con paneles decorativos en el techo, añadiendo un elemento estético. La basílica es una de las más grandes de su tiempo, reflejando la ambición arquitectónica y el poder del emperador. Además, se utilizaron elementos metálicos para asegurar los paneles de mármol, mejorando la estabilidad de la construcción. Estas innovaciones marcaron un avance en la arquitectura romana y también sientan las bases para el desarrollo de la arquitectura cristiana en el futuro. La Basílica de Nova, construida a inicios del siglo IV en Roma, es un hito de la ingeniería y monumentalidad de la arquitectura romana. Ambos estilos valoran la estabilidad y monumentalidad, pero en contextos diferentes. El románico usa muros gruesos y decoración simbólica para la espiritualidad cristiana, mientras que la Basílica de Nova emplea hormigón y técnicas avanzadas para reflejar el poder imperial. Esta basílica sentó las bases para la arquitectura cristiana, que integraría elementos románicos y góticos en Europa.
Capítulo 2. Arquitectura gótica. Con esto podemos avanzar hacia la arquitectura gótica, conocida como un estilo artístico predominante en Europa desde el siglo XII al siglo XIV, en lo que se conoce como la Baja Edad Media. La arquitectura gótica en ese caso está motivada por un deseo incontenible de elevación y luminosidad. Aquí el muro no se usa solo como soporte, sino como un cierre hacia el exterior, sustituyéndose la piedra por cristal, a una gran diferencia de lo que era lo románico. Lo gótico empieza a dejar de lado todo lo geométrico y empieza a centrarse más en lo natural, buscando arcos que sugieran representaciones naturales. Hablando un poco más de los elementos arquitectónicos, el primero es un arco ojival o apuntado. Según la altura de la ojiva, los arcos se pueden llamar de punto entero, de tercio punto o de cuarto punto. Otro rasgo característico es la bóveda de crucería. Consta de arcos apuntados inspirándose en las bóvedas de artistas romanos, pero incorporando algunas particularidades propias. En la bóveda gótica usualmente se pueden identificar a simple vista los nervios o arcos de sustentación que pueden ser formados hiperpianos. A partir de la crucería inicial, con 2 nervios cruzados en diagonal, se avanza hacia la sexpartita, en la que la plementaria se segmenta en 6 zonas, en lugar de las 4 que muestra la crucería tradicional. El estilo gótico comienza también usando pilares cruciformes y columnas románicas. Sin embargo, pronto estas serán totalmente transformadas al aumentar el número de semicolumnas adosadas. Así, el pilar gótico se convierte en un soporte alto rodeado de molduras y baquetones verticales. Este diseño aumenta al punto que los capiteles se funcionan en uno corrido alrededor del pilar, decorado con motivos vegetales y realistas. También estos pilares góticos dan al templo un aspecto inconfundible y ligero debido a su gran altura y su esbeltez, permitiendo que los muros dirijan el peso de las bóvedas hacia ellos para contrarrestar el peso de las cubiertas, y se usan los arbotantes. Es una estructura que desvía las presiones hacia el exterior apoyándose en estribos que son decorados con pináculos que permiten además el uso de grandes vidrierías. De esta forma, los pilares y arbotantes son los elementos de soporte característico de la arquitectura gótica. Y en cuanto a la decoración, los templos góticos presentan motivos de naturaleza. La ornamentación es abundante y detallada, con motivos vegetales como hojas de hiedra y vida. Y finalizando, el espacio interior del templo gótico está usualmente organizado en una planta basilical que puede contar con una o varias naves longitudinales, con una nave central que es la más alta que las laterales para permitir el ingreso total de la luz. Ahora rápidamente vamos a estar hablando sobre elementos arquitectónicos de la arquitectura gótica. Day afirma que el momento fundamental de la arquitectura gótica es cuando se descubre la bóveda de crucería, porque alimentaba un secreto anhelo de altura, parcialmente, siendo esta bóveda el descubrimiento técnico más importante del estilo gótico. Los enormes columnas o pilares y otros rasgos característicos de este estilo ascienden a gran altura y guían con sus líneas verticales a que la mirada recorra también en un camino ascendente. El edificio gótico también destaca, propiamente no solo por su altura, sino por el recargamiento ornamental y la abundancia de formas naturales. El edificio también típico del gótico es la catedral urbana, que tiene enormes dimensiones hechas con una gran capacidad para albergar mucha gente. Ernesto Ballesteros, en el libro Las catedrales y el estilo gótico, nos dice: la época gótica es solo el comienzo de una mentalidad. El gótico es inseguro en muchas cosas, vive todavía en un mundo teológico. La Catedral de Notre Dame se fundó en la Île de Cité, la mayor isla en el río Sena, ubicada en el corazón de París, la capital de Francia. Desde el año 1769, un marcador en la plaza frente a la catedral ha funcionado como el punto de referencia para medir las distintas distancias entre París y otras ciudades francesas. Su construcción se llevó a cabo a partir del año de 1163, durante siglos realizada a partir de las distintas partes de la majestuosa estructura, finalizada en 1345. Convirtiéndose en el centro religioso de París y en una magnífica obra hito de la arquitectura gótica en la historia de la humanidad.
En ella alberga interesantes expresiones artísticas, arquitectónicas, pictóricas y escultóricas. Destaca por sus vistosos rosotones de 42 pies de diámetro más o menos, en los cuales ilustra representaciones de personajes pertenecientes al Antiguo y al Nuevo Testamento. Capítulo 3. Contexto histórico de Bogotá y el diseño de sus calles. Santa Fe de Bogotá, al igual que las demás ciudades americanas fundadas por la corona española durante la colonia, así como las nacidas en el periodo de formación de la República, se constituyeron y se desarrollaron bajo una enorme influencia de la Iglesia que imponía costumbres y modos de vida. Según la antigua nomenclatura, muchas calles estaban dedicadas a santos. Desde finales del siglo XIX, la ciudad comenzó a expandirse hacia el norte, en dirección al barrio Chapinero, donde se erigía la iglesia de Lourdes, el primer templo republicano de la capital, para entonces, y la organización urbana se dividía en parroquias. Sin embargo, con la reforma implementada por el virrey Guirior en 1774, esta división parroquial se transformó en una distribución civil, aunque las parroquias seguían siendo puntos de referencia. Chapinero era un pequeño suburbio de Bogotá que contaba con una capilla dedicada a la Inmaculada Concepción, ubicada en lo que hoy es la carrera 7 con calle 60. Cuando esta capilla se convirtió en parroquia independiente de Las Nieves, el capellán Antonio Garzón solicitó al arzobispo Vicente Arbeláez apoyo para construir un nuevo templo que pudiera acoger a la creciente comunidad. Así, en 1875 comenzó la edificación de una gran iglesia, que impulsó notablemente el desarrollo hacia el norte de la ciudad. Concebida a imagen de las catedrales góticas, según diseños y bajo la dirección de Julián Lombana, el Templo de Lourdes fue el primer edificio religioso en utilizar este nuevo lenguaje y se convirtió en el modelo para la construcción de sucesivas iglesias republicanas. Capítulo 4. Análisis formal de las tres catedrales. Ahora, teniendo un contexto histórico y elementos arquitectónicos, podemos realizar un breve análisis formal entre las tres catedrales. La Catedral de Notre Dame en París es uno de los máximos exponentes del estilo gótico que mencionamos anteriormente, y esta presenta una serie de características formales entre las que destacan el arco ojival, siendo este una característica del estilo gótico. La bóveda de ojiva formada por nervios que se cruzan y que sostienen las piedras de la cubierta, lo que les permite hacer unos techos mucho más altos. El pórtico de Notre Dame tiene un gran arco de entrada y está flanqueado por columnas que sostienen una serie de esculturas. Las columnas corintias son las columnas principales de la Catedral de Notre Dame. Los capiteles de las columnas de Notre Dame están decorados con detalles finamente elaborados, y estos capiteles son muy comunes en la arquitectura gótica. Notre Dame cuenta con una nave central de gran altura y dos naves laterales más bajas. Los pináculos de Notre Dame que coronan los contrafuertes son elementos verticales decorativos que también ayudan a estabilizar la estructura. La Basílica de Nova usa arcos de medio punto, que son arcos bastante comunes en la arquitectura romana. En la nave central de la Basílica de Nova, la estructura está cubierta por bóvedas de cañón, que son bóvedas semicilíndricas que están formadas por una serie de arcos de medio punto, que se extienden a lo largo de la longitud de la nave. Las columnas de la Basílica de Nova, especialmente las que soportan de entrada, son de orden corintio. Estas columnas se utilizan tanto en el interior como en el exterior del edificio y están colocadas en filas que sostienen los arcos principales. Los capiteles de las columnas corintias de la Basílica de Nova son altamente ornamentados. La Basílica de Nova presenta una nave central flanqueada por naves laterales más pequeñas. La nave central es la parte más alta del edificio. La Basílica de Nova presenta una gran nave central flanqueada por dos naves laterales, que son mucho más pequeñas. La nave central es la parte más amplia y alta del edificio, que está cubierta con una gran bóveda de cañón. A diferencia de estructuras góticas, la Basílica de Nova no tiene pináculos como elementos decorativos o estructurales. La arquitectura romana se centra más en la solidez y monumentalidad de sus formas, sin una necesidad de elementos decorativos como los pináculos verticales. La Catedral de Lourdes en Bogotá es un ejemplo destacado de la arquitectura religiosa de un estilo neogótico en Colombia, y esta está influenciada por las formas de las catedrales góticas europeas. La Catedral de Lourdes utiliza arcos ojivales en su estructura, un sello característico del estilo gótico. Este tipo de arco, al ser puntiagudo, permite una mayor altura en las naves. En la Catedral de Lourdes, la estructura de las naves se cubre con una bóveda de ojiva. Las columnas de la Catedral de Lourdes son corintias y están dispuestas a lo largo de las naves para soportar los arcos ojivales. Los capiteles de las columnas de la Catedral de Lourdes están decorados con detalles florales y figuras que hacen alusión a escenas religiosas.
La Catedral de Lourdes tiene una planta basilical de 3 naves, siendo la central la más alta y ancha. Las naves laterales son más bajas y están separadas por arcos ojivales. Al igual que en otras estructuras góticas, los pináculos de la Catedral de Lourdes refuerzan su verticalidad en diseño. Con estos análisis formales podemos darnos cuenta que la Catedral de Lourdes en Bogotá tiene una amplia inclinación de diseño hacia el estilo gótico. Sin embargo, también posee ciertas características del estilo romano, como viene siendo la planta basilical con sus 3 naves, y aún así teniendo estos arcos ojivales que son características del gótico, concluyendo así que Lourdes al pasar de los años ha mantenido elementos tanto románicos como góticos en su arquitectura durante mucho tiempo. Muchas gracias por ver el video y escuchar el podcast. Ojalá haya sido de mucha ayuda y haya abierto un interés por la arquitectura gótica y romana y cómo éstas están implementadas en la capital del país.